Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Todo pasa en Providencia, un podcast desarrollado por la Dirección de Comunicaciones de la Municipalidad de Providencia, donde estaremos conversando de historias reales, con personajes únicos y historias, anécdotas urbanas, inspiradas en un estilo barrial. Estamos con varios invitados que hemos estado conociendo y hoy tenemos una erudita, por llamarle verdad así, en la música, una Premio Nacional de Artes Musicales, la tercera mujer que fue Premio Nacional de Artes Musicales en nuestro país y que ha vivido toda su vida en nuestra comuna. Para comenzar, estamos presentarla. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Estamos con Carmen Letelier Valdés. Carmen, muchas gracias por acompañarnos acá en Todo pasa en Providencia. Muchas gracias. Me alegro mucho que la municipalidad recuerde que en esta comuna han vivido mucha gente muy notable, muchos que ya no están, y yo estoy aquí desde el año 52, así que soy realmente bien antiguo. Para hacerles una breve introducción de la extensa carrera que tiene Carmen en toda su vida, ¿verdad? Carmen Letelier es profesora de Pedagogía en Castellano en la Pontificia Universidad Católica de Chile, intérprete superior de canto en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y también se ha desempeñado como docente en el Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Posteriormente también se ha desempeñado como profesora titular en el Departamento de Música y Sonología de la Universidad de Chile y con el tiempo, ¿verdad?, fuiste reconocida como Premio Nacional de Artes Musicales de Chile, claramente, en 2010 y has vivido toda tu vida en Providencia, hija y hermana de dos premios nacionales también de arte en música. Preguntarte primero que todo, Carmen, tú te dedicabas a la pedagogía anteriormente. A la pedagogía y con el tiempo, ¿verdad?, fuiste avanzando en tu carrera como profesora. ¿Cómo influye la música en ti? ¿Cómo llega la música a tu vida para finalmente dedicarte justamente a esta materia? Bueno, la música llegó a mi vida mucho antes que yo naciera, porque mi papá era compositor, era músico, claro. Mi mamá era cantante, y digamos cuando yo estaba por nacer, ellos tocaban, hacían mucha música, tocaban piano juntos a cuatro manos, mi mamá cantaba, vivían en el campo en ese tiempo en Aculeo, pues mi papá era ingeniero agrónomo además de compositor, y trabajaba allá en el campo en Aculeo y vivíamos allá, y cuando nosotros nacimos nos vinimos a vivir a Santiago, a la calle Cienfuegos, éramos escala con Cienfuegos, que era la casa de mi abuelo, Miguel Letelier, y el año 52 nos vinimos aquí a Pedro Valdivia Norte, que era en ese tiempo, como te digo, puro potrero. Había 2 o 3 casas, estaban los edificios colorados ahí de la plaza Padre Letelier y nada más, no había nada más. Y bueno, hemos vivido toda la vida en Providencia y íbamos mucho al campo, o sea, vivíamos un poco alternadamente entre Santiago y el campo, ¿no? No, y tu vida, claramente, tú lo dices, ha estado marcada por la música desde mucho antes, incluso el auditorio. Siempre hicimos música en familia, claro. Cantábamos mucho, cantábamos en coro, mi papá tocaba piano, hacíamos mucha música, mi hermano Miguel estudiaba piano, componía, mi otro hermano Juan José, que vive en el campo, también cantaba, y cantábamos a 4 voces con mi mamá permanentemente, teníamos un coro allá en Aculeo con todos los primos, siempre estuvimos metidos en la música y también estábamos muy metidos, como vivíamos prácticamente en el campo, en todo lo que era la parte folclórica, porque allá en Aculeo es una zona muy folclórica, había muchos cantores, había muchas fiestas, muchas fondas, había muchos cantos a lo divino, había velorios de angelitos, todos los matrimonios se cantaban, todo. Y nosotros pasábamos, cantábamos y tocábamos cuecas y bailábamos cuecas y cantábamos, hacíamos toda esa música junto con la otra música que hacíamos en la casa, digamos, ¿no? Oye, me imagino que cuando se juntaba toda la familia, la deben haber pasado muy bien claramente. Incluso quería tocar justo, tú mencionaste el tema de tu padre, porque incluso el auditorio de la Fundación Cultural de Providencia tiene el nombre de tu padre, claro, el auditorio Alfonso Letelier Llona. El alcalde de la B le puso el nombre de Alfonso Letelier Llona cuando él murió, porque había sido justamente un vecino ilustre de Providencia, Premio Nacional de Arte, también compositor, fue decano de la Facultad de Arte muchos años, de la Chile, profesor emérito de la Universidad de Chile, vicerrector de la Universidad de Chile, fue un personaje muy importante en la música en Chile. Oye, sobre todo esto que tú me estabas comentando, ¿verdad?, que nos estabas contando de que se juntaba toda tu familia, me imagino que ahí se metía mucho también la música folclórica.
en la que cantaban, ¿no es cierto?, en la que usaban guitarra, me imagino, cantaban todo. ¿Cómo es esto de acercarse a la música folclórica y con quién empezaste a tomar clases tú, poco a poco, claramente, para poder aprender? ¿Cómo fuiste Bueno, acercándote poco a poco a ese mundo de la música mira, folclórica? la música folclórica la tomamos en Aculeo porque hacíamos mucha vida social, digamos, se hacía mucha vida social con todos los trabajadores, con la gente de allá. Aculeo era un lugar bastante aislado, entonces pasábamos todos los veranos, todas las vacaciones y nos preocupábamos de hacer muchas fiestas y muchas cosas y naturalmente a la gente del campo le gustaba la música folclórica, obviamente. Y cantábamos corridos y cantábamos cuecas y bailábamos cuecas y hacíamos mucha música de esa. Y después, en un dado momento, conocimos a la Violeta Parra, que llegó a Culeo a cantar en un almuerzo muy importante que hubo de los rectores de las universidades latinoamericanas. Mi papá era vicerrector de la Chile. Entonces ofreció un lugar allá muy bonito que tenía y se hizo un lindo almuerzo y cantó la Violeta, que en ese tiempo no era muy conocida. Todavía la Violeta estaba como empezando a hacerse conocida. Y estuvo alojada en la casa de nosotros varios días y nos hicimos muy amigos de ella. Entonces me dijo, si quieres yo te puedo enseñar las cosas que yo canto. Ándame. Entonces estuve como un año yendo a su casa aquí en Santiago, íbamos con una amiga y vivía allá en la calle Ejército y nos enseñó muchas cosas porque me decía, mira, yo no sé música, entonces yo creo una canción, alguna cosa y después se me olvida porque ella no sabía escribirla, no. Y de hecho a la Violeta le robaron muchas cosas, le plagiaron muchas cosas porque no tenía cómo. Si tú no lo escribes en la Sociedad del Derecho de Autor una obra, tú no puedes demostrar que es tuya, ¿no es cierto? Entonces mi hermano Miguel, que también era músico, también era compositor, le dijo, Violeta, no seas tonta, te están robando muchas cosas, yo te ofrezco escribirte tus cosas, transcribírtelas, Claro, para que también para hubiera que un tú las registro de escribas. ella también. Entonces se hizo muy amigo de la Violeta y yo muchas veces fui con él, después tenía una casa en La Reina, y le transcribió las anticuecas, le transcribió el gavilán, le transcribió muchas cosas porque considerábamos que era una cosa musical muy extraordinaria. La Violeta, porque una persona sin tener ningún conocimiento de música teórico, digamos, podía componer esas cosas, pero desgraciadamente no los podía fijar porque no conocía la escritura musical, digamos, ¿no? Y sobre todo es muy importante dejar registradas las cosas. Por supuesto, con el tiempo por se fue supuesto. claramente avanzando. Y algo que no contextualizamos, ¿verdad? Pero al comienzo nosotros ahora estamos en algo muy relacionado, ¿verdad?, al derecho de autor precisamente. Estamos en el Bibliolab de Villavista, un espacio que también tiene mucha colección de libros. Hemos podido conocer sobre la historia también de Violeta Parra, de la música folclórica. Pero también quería llevarte a analizar un poco cómo ves tú la escena folclórica nacional hoy en día, cómo lo has visto desarrollarse. Tú, claro, has tomado clases, has tenido Sí. clases y también has cantado, ¿verdad?, con muchas personas exponentes de la música nacional e internacional. ¿Cómo lo analizas tú, Carmen, el desarrollo de la música folclórica en nuestro país? ¿Cómo la ves? Mira, yo creo que, bueno, yo la música folclórica, la verdad, desde que empecé a dedicarme a la música clásica, digamos, no supe nunca más qué pasaba con la música folclórica, te fijas, no supe mucho más, pero yo sé que está muy desarrollado. Hay una sociedad ahora que se llama Sociedad del Folclor, que es una reedición de una cosa muy notable que se creó en Chile en los años 30, que la creó Domingo Santa Cruz Wilson, que fue un gran músico, un extraordinario compositor, que fue decano de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, que creó la facultad, creó la orquesta sinfónica, creó una cantidad de cosas, y él consideraba que el folclore era muy importante, era un punto muy importante de la cultura nacional. ¿Ah? Porque hay muchos músicos clásicos que dicen, no, el folclore es inferior, no, yo no me meto. No, Domingo hizo un instituto de investigaciones folclóricas y puso a la cabeza de ese instituto nada menos que a Eugenio Pereira Salas, que es el máximo historiador de la historia chilena. Estaba mi padre, estaba Jorge Urrutia Blondel, estaba la Margot Loyola, que era una gran investigadora, y la Violeta también trabajó ahí. Y ellos entonces le dieron, como te diría yo, una categoría cultural al folclore que no tenía hasta ese momento. Se consideraba el folclore una vieja que cantaba con una guitarra por allá en un rancho, no sé dónde, y nadie la pescaba mucho, ¿te fijas? Pero ellos se pusieron a investigar y eso, digamos, ha ido creciendo y hay esta sociedad folclórica que está investigando mucho más a fondo toda la parte social del folclore, toda la parte antropológica del folclore. Tiene mucho. Pero yo te digo, yo francamente no estoy para nada metida en eso porque yo, después yo en ese tiempo estaba en el colegio, todavía cantaba con la Violeta, pero cuando salí del colegio empecé a estudiar pedagogía en castellano, Claro.
porque hice un viaje a España y quedé enamorada de España y me encanta el castellano, me encanta la literatura. Y empecé a hacer clase de castellano, pero yo como cantaba tanto, y trataba tan mal la voz, tenía la voz pésima. Era más para cuidarla entonces. Entonces, por cuidar la voz, más bien, entré al conservatorio, porque mi mamá tenía una profesora que era fantástica en el conservatorio, yo entré con ella, y esta señora era tan fantástica que yo la voz la tenía muy hecha tira. Claro, yo había estudiado piano, yo sabía música, conocía música. Toda tu vida dedicada a la música, claramente. Pero la voz era un desastre, pero esta señora era tan estupenda que al año de estar con ella empecé a cantar. De hecho, me gané un tercer lugar en un concurso nacional de canto, donde había unas divas muy importantes. Yo me metí de pura intrusa, terminé cantando con la Sinfónica y dije, bueno, ya, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo me gusta, el castellano, chao. Ya te diste cuenta que ya ese era el mundo que me gusta a mí, que me quiero meter. Me gusta, y empecé a cantar ahí, y no paré más. Pues esto fue el año, yo me recibí finalmente en el año 67, pero empecé a cantar bastante antes porque la voz mía era una voz bastante escasa, la voz de mezzo, de contralto, no es muy corriente. Entonces tenía mucho que cantar y me interesaba mucho cantar muchas cosas que nadie cantaba. O sea, mi papá tenía una tremenda biblioteca, teníamos contacto con directores de orquesta, con gente en Europa, qué sé yo. Entonces yo tenía mucho repertorio y mucha curiosidad de hacer cosas que no se hubieran hecho. Claro. Oye, y a propósito de la voz que tú me decías, el tono, ¿verdad? Hay un dato muy particular, muy importante, que en Chile, ¿cierto? En el mundo de la música, ¿verdad? Solo un 2% llega al tono de contralto. Es un registro bien, digamos, difícil de alcanzar. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan, digamos, delicado llegar ahí? Porque, claro, no todos pueden alcanzar ese tono. Es una cosa fisiológica. Es un tipo, mira, la voz depende de la conformación de las cuerdas vocales. Hay cuerdas que son más delgadas, cuerdas que son más gruesas, otros que tienen las cuerdas más largas, otros más chicas. Es una cosa. Ahora, cuando tú empiezas a cantar, o hay gente que tiene un color muy claramente de contralto, muy oscuro. Aquí, por ejemplo, ha habido una famosísima contralta que era la Magda Mendoza. Magda tenía un contralto muy oscuro, el mío no era tan oscuro, el mío era más bien de mezzo, soprano, pero tenía posibilidad de cantar hasta muy abajo, hasta muy oscuro, incluso papeles de tenor, de hombre incluso podía hacer. Y como te digo, tuve la suerte de que pude cantar mucho, y canté durante 50 años. Mira, me imagino que claramente muchos de esos lugares donde empezaste, ¿verdad? Muchos quizás fueron lugares icónicos de Providencia donde te fuiste desarrollando también. ¿Cómo fue parte de esa carrera? ¿Cómo se desarrolla toda esa historia? Porque claro, uno empieza con las clases, pero después lo lleva al primer evento, Sí, por claro. decirle. Bueno, el conservatorio nuestro estaba en la calle Compañía, en el centro, y hacíamos muchos conciertos en la sala que tienen en la sala Isidora Segers. Conciertos de alumnos, por supuesto. Claro. Pero después hacíamos conciertos en iglesia. En aquellos tiempos, la Orquesta Sinfónica, por ejemplo, hacía unos conciertos de primavera, donde todos los jóvenes nos daban la oportunidad de cantar, que no éramos profesionales todavía. Y me acuerdo que se cerraba el tráfico ahí en Providencia, en el Parque Forestal. Se cerraba el tráfico y se hacían los conciertos ahí, en el parque, porque en ese tiempo no había tanta... O sea, estaba lleno de vida. Hoy día sería imposible hacer un concierto al aire libre sin micrófono, no sé, esto era sin micrófono, por supuesto. Claro, en ese tiempo Providencia todavía no había mucha vida cultural. Estaba el Teatro Oriente, pero que era cine, que veníamos todos al Teatro Oriente a la matinera, era el encuentro obligado de toda la juventud, ¿no? Pero otro teatro no había. En realidad, fuera del Teatro Oriente no había ningún teatro en Providencia, y el Teatro Oriente después lo tomó Fernando Rosas con la agrupación Beethoven en los años 70, y ahí se hicieron conciertos durante muchos años, pero la acústica nunca fue muy famosa y el escenario era muy chico. Pero en fin, se hacía porque la ubicación era fantástica. Claro. Tiene una ubicación genial este Teatro Oriente, y yo no sé si alguna vez, yo creo que muchas veces los alcaldes han querido ampliar el escenario, pero para atrás creo que hay un edificio de departamento, no sé.
Sí. No se puede mucho. No, se ha desarrollado todo eso en términos culturales, en términos Exactamente, urbanos, sí, donde también se han ofrecido nuevos espacios. Y también, sí. sobre todo, lo que hemos estado conversando del área del folclore, del área de la música, ¿verdad? De la lírica, sobre todo, particularmente, también se han desarrollado nuevos espacios, ¿cierto? En la comuna, pero no solo digamos, en estas Sí. calles, en estos teatros, ¿verdad? ¿Cómo lo has visto tú, por ejemplo? Hemos visto también, ahora, hoy en día, bueno, con las redes sociales también, hay muchas agrupaciones de estudiantes también que se juntan, Sí, que sí. practican el folclore, que practican, ¿no es cierto?, la lírica también. ¿Cómo lo has visto tú eso? No sé si estás Bueno, muy mira, metida ha en ese habido mundo. un despertar, sobre todo la lírica, extraordinario, porque la lírica es un arte, es una cosa muy cara porque necesita mucho ensayo, necesita los cantantes, los vestuarios, la escenografía, el coro. Entonces, hasta ahora el Teatro Municipal de Santiago era más o menos el único que podía afrontar todo eso, ¿te fijas? Con un grupo estable, además tiene que ser un cuerpo estable, el coro no puede ser gente que tú la juntes cada vez, sino que tiene que una orquesta estable. Bueno, en Providencia hubo una orquesta en tiempos de la B. Hubo una orquesta bastante buena que la dirigía Denis Kolobov, un ruso, cuando estaba este señor que se llama Rivera, que estaba a cargo de la Claro. Corporación Cultural, Osvaldo Rivera. Eso hace falta. Ahora yo sé que ahora la municipalidad han formado un coro, un Sí. coro de Providencia. Lo que yo le decía al alcalde, es muy importante tener un coro que represente a la municipalidad en ese aspecto y un coro de vecinos. Oye, Carmen, también tengo entendido que tu sobrina justamente es la directora del Coro Municipal de Providencia. Tú has podido conversar con ella, se han conformado distintos grupos, ¿verdad?, de estudiantes que llaman la atención porque sobre todo que hoy en día los jóvenes se van acercando a la música lírica, a la música folclórica. ¿Qué es lo que has podido conversar con ella? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva, con tu extensa carrera, Mira, verdad? yo lo ¿Cómo lo veo, ves? yo lo veo estupendo porque creo que es súper importante que la municipalidad, que todas las comunidades tengan un coro, pero formado por gente de la comuna, por vecinos. No que sea un coro profesional que tú lo contratas y lo traes y canta y se va, ¿te fijas? Eso claro, deja al público muy contento, pero ¿cuánta gente va a eso? Muy poca. En cambio, si Sí. tú tienes un coro comunal, puedes cantar 20 veces, puedes cantar en las iglesias, puedes cantar en todas Sí. partes. Y esta nieta es hija de un hermano mío, ella estudió música en la Alberto Hurtado. Mira, Mira, en la familia son todos músicos, la todos verdad. dedicados a la música, al Sobre mundo. todo los hijos de mi hermano, que fue el único que no se dedicó a la música Mira. profesionalmente. Juan no se dedicó a la música profesionalmente, él cantó muchos años, cantó en el conjunto Música Antigua de la Católica, pero sus hijas tiene 3 hijas mujeres, un hombre, y las 3 mujeres son músicas. Mira. En cambio los No míos, se escapó de la música al en final. cambio yo tengo 5 y ninguno se dedicó a la música, todos tienen un oído Claro. fantástico, pero ninguno se dedicó, digamos, Mira. profesionalmente. En cambio estos niños están todos dedicados a la música. Es bonito igual, no sé cómo lo ves tú, es bonito como ver que hay un despertar, bueno, siempre lo ha Sí. estado, pero ahora como que se va reactivando mucho más Sí. este mundo. Quiero, Sí. Carmen, también llevarte... Mira, Dime. yo lo que te estaba diciendo antes, Sí, que sí. el Teatro Municipal era como el único lugar donde tú podías hacer ópera, en realidad, ¿no? Pero se ha formado tanta gente alrededor del Teatro Municipal, gracias al Teatro Municipal, que le abrió la puerta a los cantantes chilenos, se ha formado tanta gente que ha dado la posibilidad de que se formen otros grupos y otras entidades que están haciendo ópera independiente, que se consiguen auspicios, se consiguen, no sé, financiamiento, y se están haciendo ópera, y no solamente en Santiago, sino que se está haciendo en Concepción, se está haciendo en Temuco, se está haciendo en todas partes, se está haciendo mucha A ópera. nivel nacional. A Entonces, nivel muy nacional, relevante, sí, eso es sobre muy todo lo de los importante. estudiantes, ¿no es cierto? Y Es Carmen, muy me gustaría que importante. conversáramos también sobre otros temas mucho, ¿verdad? Pero específicamente sobre tu carrera internacional. Tú, ¿verdad? Te fuiste desarrollando con el tiempo, fuiste avanzando con las clases, exponiendo, presentando en distintos espacios, como tú comentabas, en iglesias, en parques. ¿Cuándo es el momento que tú, según desde tu perspectiva, ves que, ¿no es cierto?, es el salto cuando ya se despliega toda esta extensa carrera internacional, cuando ya empiezas a estar por Estados Unidos, por Europa? ¿Cuándo tú dirías que es ese momento particular que también emotivo para ti, me imagino, con cariño que recordarás ese momento? Mira, yo empecé a cantar, como te digo, muy joven, muy luego, y mis primeras salidas de Chile fueron a Buenos Aires, Argentina. Yo normalmente cuando yo fui a Venezuela, estuve en Perú, estuve en muchas partes, y yo procuraba siempre en los conciertos, iba contratada para cantar un oratorio, un Mesías, una cosa así,
al Teatro Colón, a Lima, a Venezuela, pero yo siempre procuraba llevar, además, un programa de música chilena, de compositores chilenos, que hay muchos compositores chilenos muy buenos y muy poco conocidos, incluso por los chilenos. Los músicos chilenos hacen muy poca música chilena. Y yo como tenía un papá y un hermano compositor, estaba como obligada en realidad. Claro. Pero yo los conocía mucho digamos, y lo hice conocer mucho afuera. Entonces, me tocó, como te digo, mira, una cosa lleva a la otra. Viene un director de orquesta de afuera, te escucha cantar, te convida a cantar allá, después el otro te oyó allá y te invitan para acá. O sea, empezó a crecer así la carrera internacional y la verdad es que hizo, digamos, después estuve en el Conjunto de Música Antigua de la Universidad Católica que dirigía Silvia Suplet y con ella viajamos mucho también, estuvimos en Estados Unidos, estuvimos por toda América. Mucho, hacíamos música, nosotros hacíamos música colonial, música de la época de la colonia, que también se conocía muy poco. Recién se había descubierto en esos momentos lo que eran las bibliotecas de las catedrales latinoamericanas, que hubo investigadores que descubrieron cosas increíbles y no se conocía esa música. Se suponía que en América se tocaba la música europea de la época y no era así. Venían los músicos, venían los curas, sobre todo los sacerdotes, que había muchos músicos, y formaban coros en América y tenían compositores y se componía para las catedrales, tenían su organista, tenían su coro, y esa música se difundió. Nosotros estuvimos en Estados Unidos con eso y fue una locura, porque No, totalmente, claro. los norteamericanos siempre decían que los ingleses, te fijas que la colonia española había sido espantosa, que habían matado a todos los indios, que la leyenda negra horrible. Y de repente se descubrió que no, que los españoles habían llegado aquí, que habían hecho florecer a los compositores indianos, a los coros indianos, a los órganos, a las iglesias, y que había una vida musical tremenda, de grande, tremenda, de importante, de gente de América. Sobre todo en un tiempo, ¿verdad?, que consideramos las comunicaciones no estaban tan desarrolladas, No. redes sociales, ni hablar, ¿verdad?, donde también, no sé cómo lo veías tú, era quizá más difícil desarrollar una carrera internacional por esto de las comunicaciones también. Sí. Mira, yo veo a los chiquillos hoy día, los alumnos míos, viajan, mira, todas las veces que quieren, van a Europa, van a las audiciones. En mi tiempo viajar era cosa seria, era cosa seria, era muy lejos, estábamos muy lejos, era muy caro. Hoy día no cuesta nada viajar. Hay mucho más contacto. Tú mandas un video tuyo al teatro no sé cuánto y lo miran y si les gusta te llaman y te contratan. En mis tiempos era Audiciones, filas, me imagino, espera, ¿verdad? Muy difícil. Ahora, yo, por ejemplo, estuve también junto con hacía cosas muy distintas, junto con estar en el Conjunto de Música Antigua, que cantábamos música de la colonia, música de la Edad Media, formamos aquí en Chile junto a una persona que desgraciadamente falleció, que se llamaba Valin Georges, que era una norteamericana, clarinetista. Formamos un conjunto que se llamaba Ensemble Bartók. Bartók es el nombre de un compositor húngaro del siglo XX, muy notable, y nos dedicamos a encargarle música a los compositores chilenos. Haznos una obra y nosotros te la tocamos. Éramos 5 personas, era piano, violín, clarinete, cello y canto. Y fue tal el éxito de este grupo nuestro empezamos en el año 83 nosotros, que nos empezaron a componer, nos compusieron más de 130, 140 obras para nosotros y las estrenamos todas. No. Y esta mujer, esta Valin, era muy enérgica y muy eficiente como gestora, era increíble. Y nos empezaron a invitar de afuera a festivales de música contemporánea y empezamos a viajar. Viajamos el primer año, viajamos a Washington el año 85, después del terremoto aquí del 85. Y con un éxito fantástico, tuvimos unas críticas en el New York Times, pero todos nos decían, pero ¿cómo? Creo que eso hace 10 años atrás de ese momento era inimaginado, quizá uno ni se lo había pensado. Mira, fue impresionante, porque además era música contemporánea, música muy rara, muy moderna. Pero eran obras muy lindas, muy distintas unas de otras. Era una imagen de Chile, pero fantástica, que nadie conocía. En Europa, en Estados Unidos te conocen por los terremotos, por la dictadura, pero por la cultura no te conoce nadie. Entonces no podían creer que estos compositores eran chilenos. ¿Y usted dónde estudió? Yo estudié en el conservatorio. Y usted le preguntaban al pianista, que era Cirilo Vila, que era nuestro pianista, que era un genio, Cirilo, un tipo fantástico. Yo también del conservatorio. Entonces era una imagen de Chile que nadie conocía. Bueno, y viajamos por el mundo durante más de 30 años, este grupo que fue, yo creo que el grupo que más ha durado en la historia. 5 personas, sin ningún apoyo de nadie. Nunca tuvimos
éramos nosotros 5, punto. Ensayábamos en mi casa, en la casa de Balín, en la casa de Eduardo. Oye, chiquillos, tengo que sacar fotocopias, denme tanta plata, tengo que llamar a Europa, páguenme la llamada, entre todos paguemos la llamada. Lo que sí que el Ministerio de Relaciones Exteriores siempre nos dio los pasajes para todas partes, porque la dirección cultural del Ministerio, sí. obviamente que le interesaba mucho que fuéramos invitados a festivales donde Chile ni figuraba. Claro. Y nosotros llegábamos allá y teníamos buenas críticas. Entonces, Carmen, literalmente una historia que salió del barrio al mundo. Y antes de despedirnos, quiero invitarlos a que pasemos a revisar una recomendación, una mención que tenemos para todos ustedes. Pasemos ahí. Queremos presentarle a uno de nuestros emprendedores de la red de emprendedores del Hub Providencia, Nun Aromas del Cielo, con hidrolatos de plantas chilenas y artículos de decoración en cerámica gres que honran costumbres ancestrales de saumear, saumerios, sales, inciensos y home sprays. Puedes encontrar toda la información en sus redes sociales de este emprendedor de Providencia en Instagram como @Nun Aromas del Cielo. Bueno, Carmen, estamos llegando ya al final de este capítulo. Queremos agradecerte por haber estado con nosotros, por conversar. Hemos revisado, yo diría que ni el 1% de toda la carrera, de todo el desarrollo artístico, laboral, musical, todo lo que has hecho. Muchas gracias por haber estado con nosotros acá a Todo Pasa en Providencia. Agradecerte y reiterarte el agradecimiento por conversar y contarnos, ¿cierto?, parte de tu experiencia acá en Todo Pasa en Providencia. Muchas gracias. Me ha dado mucho gusto estar aquí. No conocía esta biblioteca tan bonita. Muchas gracias. Bueno, esto fue un nuevo capítulo de Todo Pasa en Providencia, un podcast desarrollado por la Dirección de Comunicaciones de la Municipalidad de Providencia. Los invitamos a comentar, a interactuar en nuestro canal de YouTube y a revisar todo. También pueden informarse por las redes sociales, en Instagram, por ejemplo, @muniprovi. Los invitamos a revisar todos los próximos capítulos y no se desconecten de nuestro canal de YouTube. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.